Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy estamos en el siguiente capítulo de la liturgia. Seguimos casi al final ya de lo que es el esquema general de la Eucaristía. Nos quedamos anteriormente, en el capítulo pasado, hablando un poquito acerca de lo que es la liturgia eucarística propiamente, desde la procesión de ofrendas hasta la doxología final. Por eso hoy vamos a continuar con lo que vendrían siendo el rito de la comunión. Vamos a empezar primeramente que este rito va desde la oración del Señor hasta la oración después de la comunión. Así pues, inicia con esta parte que es la oración del Señor. En ese momento, cuando terminó la doxología final, los ciriales se retiran a su lugar y continúa esta oración en la que toda la iglesia se une como verdaderos hijos de Dios. En la oración del Señor viene un invitatorio en el cual el sacerdote nos indica si se va a ser cantado o si solamente va a ser rezada esta oración del Señor. Y para esta tenemos diversas formas. Dice pues en el numeral 124 del ordinario de la misa que una vez que ha dejado el cáliz en la patena, el sacerdote con las manos juntas dice: fiel es la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir. O bien tenemos cualquiera de esas opciones: llenos de alegría por ser hijos de Dios, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, o bien antes de participar en el banquete de la Eucaristía. Y así extiende las manos y junto con el pueblo continúa. Y está la pregunta: ¿el pueblo también puede extender las manos? El misal es un poco ambiguo en la indicación que da, pues dice que extiende las manos refiriéndose al sacerdote y junto con el pueblo, es decir, ya con el pueblo continúa diciendo, levantando las manos, cantando. Entonces es un poco ambigua la indicación del misal romano. Es por eso que se deja al criterio tanto del pueblo de Dios como del ordinario del lugar, en este caso del párroco. Hay quienes les gusta incluso que los niños se tomen de las manos o que se acerquen al altar como un signo de que se acercan al encuentro del Señor. Bueno, son muchas las formas. Sin embargo, debemos reconocer que si hacemos tal o cual acción, debe corresponder a un cierto criterio. El alzar las manos es una indicación de súplica. El juntar las manos es una indicación de confianza y es lo que queremos reflejar con nuestra oración. Sin embargo, cualquiera que sea la forma, debemos ser conscientes de que hay que saber decir clara y conscientemente la oración del Señor. Así pues, encontramos que viene después el embolismo, que es este momento en el que el sacerdote continúa la oración del Señor. Es decir, el embolismo es este momento en el que la última frase de una oración y la primera frase de la siguiente oración se unen, es decir, dan continuidad. ¿Y cómo vemos esto? Pues obviamente que aquí la última frase de la oración del Señor es: y líbranos del mal. Y así pues el sacerdote continúa, como lo dice en el numeral 125, con las manos extendidas y él solo: líbranos de todos los males, Señor. Es una extensión de la última petición. Por eso es que al final del Padre Nuestro no hay que decir amén, porque se continúa esta oración en manos del sacerdote. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Y nosotros haremos nuestra esta oración con: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Que es la oración con la que el pueblo concluye y hace suya esta última petición de ser liberados del mal hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, después nos encontramos con el rito de la paz, que es este momento el que ha causado un poco de confusión. Sin embargo, el Papa Benedicto XVI aclaró que el rito de la paz no es un momento de reconciliación, no es un momento para pedir perdón, es una extensión de este acto de compartir la paz que el Señor nos ha dado. Y así lo refleja la misma oración
que la tenemos en el numeral 126. Después, el sacerdote con las manos extendidas dice en voz alta: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Junta las manos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Es una extensión de la paz que el Señor nos ha dado. Por eso es solamente un signo. Y algunos argumentaban, es que el rito de la paz debería suspenderse porque ya se perdió el sentido. Otros decían, no, es que es muy importante. El Papa Benedicto XVI fue muy claro en una de sus cartas apostólicas, donde dice que el rito de la paz es fundamental en la Santa Eucaristía, y lo recomienda porque entonces actualiza precisamente la paz del Señor que se comparte entre los fieles. Sin embargo, debemos saber que en la liturgia es opcional el rito de la paz. Puede o no hacerse. Por eso, en tiempos de pandemia, algunos argumentaban que debía suspenderse por esas cuestiones del contacto físico. Sin embargo, los obispos de México optaron porque fuera una simple reverencia. Y es pues que nos damos cuenta que este rito no tiene un signo propio, va adaptándose a cada cultura, como lo es toda la liturgia. Aunque la liturgia es universal, a fin de que cada hombre de cada raza, cada lengua, la entienda y la asimile a sí mismo como este encuentro con Dios, va adoptando ciertos signos de la cultura, a fin de que la liturgia sea un signo visible de la misma experiencia humana que nos remite al encuentro con Dios. Por eso es que en cada cultura hay ciertos signos. En nuestra cultura mexicana, pues tenemos que el rito de la paz es más visible con una estrechar las manos, con un abrazo entre los esposos, con un beso. Sin embargo, hay otras culturas en las que solamente es una reverencia, o es solamente un saludo con un gesto. Va cambiando según las cuestiones de la cultura, y asimismo a toda la liturgia. Hay muchos que dicen, es que en la misa no se debe aplaudir, es que en la misa no se debería bailar. Ok, pero depende de la cultura. Si por ejemplo nos vamos a las comunidades cristianas de África, pues el baile tiene un carácter sagrado, y es por ello que es utilizado dentro del acto mismo de la liturgia. Los aplausos, la música, ciertos instrumentos que para nosotros parecerían que no son propios de la liturgia, pues es eso. Para nosotros no lo son, y por eso no hay que usarlos. La liturgia depende de la cultura, porque es la que consagra la cultura humana a fin de hacerla un medio para el encuentro con Dios, para que cuando el hombre salga del espacio sagrado y se encuentre con estos signos dentro de su vida cotidiana, le remitan a Dios. Es lo que hace la cultura, remite al encuentro con Dios. Por eso podríamos decirnos, entonces, ¿es válido o no el llegar y aplaudir en misa? Bueno, depende de la cultura del lugar. No podemos decir que es universal, depende de la cultura del lugar. Si en tu comunidad el aplauso expresa este signo de festividad y de alegría, pues bueno, hasta cierto punto es válido, pero depende todo del ordinario. ¿Quién es el ordinario? El sacerdote a cargo de la comunidad, el párroco en primera instancia y el obispo dentro de su diócesis. Él es la máxima autoridad litúrgica dentro de una diócesis, el obispo. De ahí pues que a él le competa establecer los criterios y puntos necesarios para que el pueblo de Dios alcance su santificación a partir de la sagrada liturgia. Por eso no es válido decir, es que la liturgia marca, es que es un... No, va dependiendo de la diócesis y de la cultura del lugar. Para eso está la conferencia de los obispos, porque ellos son quienes establecen cómo la liturgia se va a ir adaptando a las necesidades del pueblo de Dios.
porque todo cambio que se introduzca en la Sagrada Liturgia debe ser para eso, para favorecer el encuentro con Dios. Para eso es y para nada más. Entonces ya con esto nos damos cuenta que el rito de la paz es importante dentro de la Santa Eucaristía y que va cambiando según la cultura y la idiosincrasia. Sin embargo, pues nos da ciertas indicaciones claras. El sacerdote extendiendo y juntando las manos dice: la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y responde el pueblo: y con tu espíritu. Y así el diácono o el mismo sacerdote, si no hay diácono, da esta invitación: dense fraternalmente la paz. O bien, como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna en Cristo, que nos hizo hermanos con su cruz, en el Espíritu de Cristo resucitado. Y así todos, según la costumbre del lugar, se dan la paz. El sacerdote da la paz al diácono o al ministro, nada más. Es lo que indica el misal. Y así pues, el rito de la paz debe ser solamente un signo. No es que voy a saludar hasta allá a mi papá o mi mamá porque ya se quedaron atrás. No, es con los que tengo a un lado, porque eso es el rito de la paz. Decir que aunque no esté o no conoce a quienes están junto a mí, sé que son iglesia y que por lo tanto también ellos reciben la paz que yo tengo. Y así pues viene después este pequeño rito que es la fracción del pan. La fracción del pan pues es este momento sagrado después de la consagración en el que viene a consumarse propiamente el sacrificio de Cristo. En la consagración vimos cómo a partir de la consagración primero del pan, donde se convierte el cuerpo, y luego del vino, donde se convierte en la sangre, tenemos a un cuerpo sin sangre y una sangre sin cuerpo. Es decir, un cuerpo sin sangre está muerto, no hay vida. Nos enseña la Iglesia que Cristo está totalmente y verdaderamente en el pan. Cristo está totalmente y verdaderamente en el vino. Sin embargo, hace esta distinción para que en el rito de la fracción del pan se unan. Y lo vamos a ver a continuación. Después, toma el pan consagrado, lo parte sobre la patena y deja caer una parte del mismo en el cáliz, diciendo en secreto: el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos a este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Pero ¿qué quiere decir dejar caer un pedazo de pan, un pedazo del cuerpo de Cristo, dentro de la sangre de Cristo? Nada más y nada menos que el momento de la resurrección. Cristo está resucitando frente a nuestros ojos, porque el cuerpo se está llenando de sangre, se está haciendo uno, y Cristo está resucitando frente a nuestros ojos, porque está haciendo un cuerpo completo como el nuestro, humano. Antes lo veíamos en calidad divina. Cristo se hace completo y verdaderamente en el pan y en el vino, por su ser divino. Y ahora lo vemos como uno nuestro, cuerpo y sangre unidos en una misma cosa, en el cáliz. Cristo está resucitando, pero lo perdemos por estar atentos al rito de la paz, por estar saludando, y ya nos perdemos este momento sagrado de ver el momento en que Cristo resucita. No perdamos de vista esto. En la fracción del pan hay que voltear nuestra mirada hacia el altar, donde está el sacerdote fraccionando, y ver cómo cae ese pedazo de pan sobre el cáliz y está tomando la sangre del Señor. Está pues en este momento resucitando el Señor y nos lo estamos perdiendo. Y este momento es acompañado por el canto del Agnus Dei, Cordero de Dios, que se canta o se dice según lo dice el misal romano en el 144. Y dice la letra: Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y según marcan las rúbricas, se puede cantar todas las veces que sea necesaria, según el momento de la fracción del pan. Si éste se extiende por el número de ministros o por cualquiera que sea la situación,
La parte de ten piedad de nosotros se repite tantas veces sea necesaria, siempre y cuando al final se agregue danos la paz. Eso es primordial. Entonces ya sabemos que si vemos y que está el del coro tocando y aún falta para que el sacerdote esté listo para la presentación, entonces vuelve a repetir ten piedad de nosotros, hasta que al final diga danos la paz. Y así pues continúa este momento. El sacerdote hace unas oraciones en silencio como estas. En el numeral 131 encontramos pues que dice en secreto una de estas dos oraciones. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre cooperando del Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, es decir, dice el sacerdote, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. O bien, puede decir, Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa de alma y cuerpo como remedio saludable. Entonces el se pone de pie y continúa. En este momento quiero hacer otra aclaración. Esta es desde mi parecer, desde mi propia experiencia y mi propia catequesis. En el momento de la fracción del pan es cuando comúnmente es traída la reserva eucarística desde el sagrario, si es que está en un lugar aparte del altar, o bien en el altar pero en otro lugar, la reserva eucarística es llevada hacia el altar por un ministro, por un diácono. Muchos de nuestros fieles tienen la costumbre de arrodillarse en este momento. No digo que esté mal, solamente recordemos que los gestos de fe son personales. Si yo tengo desde mi fe el querer arrodillarme, bueno, yo lo haré, pero no tengo que obligar a alguien más a hacerlo, porque son mis gestos de fe, son mis gestos de amor a la Eucaristía. Sin embargo, creo yo que este momento es un tanto incorrecto, porque una cosa es arrodillarse cuando es presentado el pan eucarístico y otra cosa es arrodillarse cuando está el traslado de la reserva, porque depende quién está en el centro. Si me arrodillo porque está sucediendo la presentación y el Señor te está diciendo, este es el Cordero de Dios, y ahí me arrodillo, está bien. Pero si me estoy arrodillando porque están trayendo la reserva eucarística, ojo, porque entonces estás cometiendo un error de catequesis, porque le estás dando más importancia al Señor que viene en el sagrario y no al que ya tienes en el altar. ¿Por qué creen que las reverencias son hacia el altar? Porque en el momento de la misa, allí está presente Cristo verdaderamente. Estás contemplando el misterio mismo de la transubstanciación. Pero para ti es más importante el que está en el sagrario, el que está en la reserva. Es el mismo Jesús. Es el mismo Jesús el que está en la reserva y el que está en el altar. Si quisieras realmente rendir homenaje al Señor, te hubieras arrodillado desde la consagración hasta ese momento, o hasta que el Señor sea nuevamente reservado. Pero no nos perdamos en fanatismos y en meros gestos de fariseos, porque entonces estamos revolviendo la fe, no solamente nuestra, sino la de todos los demás hermanos. Porque el Señor ya está en el altar verdaderamente. ¿Por qué nos preocupamos por el que viene llegando? Porque el Señor ya está ahí en el altar. Lo que nos toca es estarlo contemplando. Por eso es que la reserva eucarística no se contempla dentro de los lineamientos de la celebración de la misa, porque es solamente en un caso extraordinario, porque lo vimos en la presentación de las ofrendas. Las formas que se van a dar en la comunión tienen que consagrarse en esa misa. No es que el sagrario sea un refrigerador donde voy a sacar las formas para distribuirlas. Eso pasa en las comunidades donde no hay misa, donde no hay sacerdote. La comunión del sagrario es para los enfermos,
para el viático, no es para la Sagrada Eucaristía, porque en las ofrendas se presentan las formas y el vino que se consagrarán y consumirán en esa Santa Misa. Para eso están, ahí se deben consagrar, porque Cristo está allí, en el altar, en el sagrario, consagrándose, haciéndose vivo en el pan y en el vino. Entonces, busquemos bien en nuestro corazón por qué hago estos gestos, qué sentido tienen, en qué me ayudan. Porque si los hago por repetir, cuestiónate, ¿por qué lo estoy haciendo? Si lo hago por mi fe, cuestionarme, entonces, ¿en qué me ayuda? ¿Realmente estoy llamando más a la Eucaristía? ¿Realmente estoy expresando más mi signo? ¿O lo hago por mera moda? ¿O lo hago solamente para que me vean? Todos los signos de la liturgia ya están marcados aquí, en el ordinario de la misa, y no hay más. Porque esto es lo que la Iglesia ha previsto que es necesario y saludable para nuestra fe. Si yo quiero agregar otros signos, ya depende de mí. Pero no debo forzarlo en la liturgia. Es que yo creo que en la liturgia debería en este momento tocarse las campanas porque viene el Señor entrando. Ajá, pero el Señor ya está en el altar. Pregúntaselo a tu ordinario. Padre, ¿podemos implementar esto en la liturgia? Que no sea mera arbitrariedad. Que todo sea acorde a la autoridad, al párroco. Si el párroco cree que tal vez no es tan necesario para la fe del pueblo, él lo decidirá. Él es el pastor. No nos saltemos autoridades. A él le corresponde. Y así pues, continuando, el sacerdote presenta el pan consagrado un poco elevado sobre la patena y lo muestra, es decir, para que lo vean, y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Si se dan cuenta, no hay uno bien, nada más son estas palabras. Hay algunos sacerdotes que agregan palabras. Eso depende de su calidad de autoridad, cómo ellos creen que es mejor en cuanto a la fe del pueblo de Dios. En ellos quedan agregar algo, siempre y cuando no rompa con la misma liturgia. Y ahora sí, añade el pueblo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Y así, pues, pasamos con lo que sería la comunión. Y nos lo explica así el misal. El sacerdote dice en secreto: el cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna, y lo comulga reverentemente. Y lo dice en secreto. Son palabras que dice solamente para sí. Hay algunos sacerdotes que por devoción lo dicen a todo el pueblo, pero en este caso él lo dice solamente para sí. Y después toma el cáliz y igual: la sangre de Cristo me guarde para la vida eterna, y la consume. Después toma el pan o la patena, se acerca a los que quieren comulgar y les presenta el pan consagrado, que sostiene un poco elevado, diciendo a cada uno: el cuerpo de Cristo. Y el que comulga responde: amén, y comulga. Sobre la forma de dar la comunión no lo voy a tratar, porque es una cuestión muy extensa, y además de que los obispos han sido bastante claros en la catequesis. Es una controversia el cómo se debe hacer. Sin embargo, no caigamos en errores al decir: es que es mejor de pie, es mejor de rodillas, es mejor en la boca, es mejor en la mano, es mejor con el cuerpo y la sangre, es mejor solamente el cuerpo. No vamos a caer en controversias. Lo importante es que se comulgue en gracia y que se respete las indicaciones de quienes están al frente de nuestra iglesia. La obediencia es muy importante. Bien lo dice una frase, en este momento no recuerdo quién, pero que decía: Satanás se viste con el hábito de la humildad, pero no puede vestirse con el hábito de la obediencia, porque solamente obedece el católico que está firme en su fe. Aquel que cree firmemente
que en los ministros está el Espíritu Santo. Si ya dejaste de creer en tus ministros, cuestiónate tu fe. Porque dices en el credo, creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, en la asociación apostólica. Si ya dejaste de creer en eso, cuestiona tu fe. ¿Realmente soy católico? ¿Realmente pertenezco a la Santa Madre Iglesia? Bueno, continuando pues con el rito, así el diácono y los ministros distribuyen la Eucaristía. Dice, si comulga bajo las 2 especies, se observa el rito descrito en su lugar, es decir, según esta forma, es decir, primero se toma el pan, se hace la inmixción, es decir, se moja el pan en el vino, el cuerpo en la sangre, se presenta el cuerpo y la sangre de Cristo y se dice amén, y en la boca, solamente cuando es bajo las 2 especies. Cuando es bajo una sola especie del pan, allí sí, puede ser tanto en la boca como en la mano, cualquiera de las 2 formas. Pero el laico nunca debe tomarlo por sí mismo. No es como que va a llegar y va a tomar del copón. El sacerdote o el ministro es quien lo da. Ojo, no hay que caer en esta cuestión. Es que no se puede tocar el cuerpo de Cristo. Solamente aclara, el laico no lo puede tomar por sí mismo, debe administrársele en cualquiera de las 2 formas. Ojo, si se acaban las formas del pan, ¿qué se hace? Todos los que restan beben un poco de la sangre del Señor. Pero nunca de los nunca tomar pan sin consagrar y remojarlo en el vino. No se debe hacer. O como algunos hacen, que pasa en parroquias de La Mancha, de que pues hay poquitas, hay que revolver, consagrar sin consagrar, se van a juntar las partículas. No es correcto. Si se acaba, pues mejor la siguiente Eucaristía hay que prever con más formas, o compartir de la sangre del Señor. Así pues, cuando el sacerdote comulga el cuerpo de Cristo, comienza el canto de comunión. Desde ese momento, en cuanto el sacerdote comulga, ahí comienza el canto. Y cuando termina, en cuanto comulga el último de los fieles. Acabada la comunión, el diácono, el acólito o el mismo sacerdote purifica la patena sobre el cáliz y también el cáliz, a no ser que prefiera purificar en la credencia después de la misa. Si el sacerdote hace la purificación, dice en secreto: Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que vamos a tomar, y el don que nos haces en esta vida nos aproveche para la vida eterna. Es que nuestro sacerdote no dice eso, es en secreto, nadie lo va a oír, ni siquiera el monaguillo, lo dice en su mente o brevemente en los labios. Después, el sacerdote puede ir a la sede y si juzga oportuno se pueden guardar unos minutos de silencios o cantar un salmo o un cántico de alabanza. Es decir, puede hacerse el momento de silencio, debe hacerse el momento de silencio y puede hacerse un canto o un salmo llamado postcomunión. Hay quienes dicen, es que no es litúrgico cantar después de la comunión. Debe guardarse silencio, sí, debe guardarse silencio, pero también está la posibilidad de hacer un canto llamado postcomunión. ¿Y qué debe reflejar este canto? El agradecimiento por haber comulgado y propiamente el mover a la oración acerca del misterio que acabamos de comulgar. Hay unos cantos postcomunión cortos y muy bellos, otros un poquito más extensos, pero todo es según el ordinario del lugar. Es que yo como coro quiero cantar, sí, pero consúltaselo a tu párroco, él lo decidirá. Así pues, continuamos con esto que sería la oración después de la comunión. Como su nombre lo indica, pues ya está indicando el lugar. El sacerdote de pie en la sede o en el altar dice, oremos. Y todos, junto con el sacerdote, oran en silencio durante unos momentos, a no ser que ya se haya hecho el silencio antes. Es decir, si hubo silencio después de la comunión, se dice oremos e inmediatamente se inicia con la oración. Pero si hubo un canto, se dice oremos, un silencio y después la oración. Para que vean que el misal prevé
cualquiera de las dos formas. Después el sacerdote, con las manos extendidas, dice la oración después de la comunión. La oración después de la comunión termina con la conclusión breve y el pueblo aclama amén. Y así pues termina lo que es el rito de la comunión y continúa el rito de despedida, que contienen 3: avisos, bendición y despedida. Los avisos pues es este momento en el que la comunidad avisa a los otros fieles acerca de los momentos y actos que se van a tener dentro de la vida pastoral o de alguna cuestión que el párroco tenga que avisar o decir a la comunidad. Una vez terminados estos momentos, viene ahora sí la bendición. Aquí el ordinario de la misa nos prevé solamente 2 formas. La primera, que es la que hace el sacerdote o el diácono, en el que dice: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y añade: y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, haciendo una cruz. Sea sacerdote o sea diácono, es una cruz. Y el pueblo responde amén. Y para los que preguntan, ¿es que los avisos es antilitúrgico? No, está en el numeral 140. En este momento se hacen, si es necesario y con brevedad, los oportunos anuncios o advertencias al pueblo. La otra forma que propone es cuando está el obispo. El obispo, para bendecir al pueblo, usa el siguiente formulario: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, y responde al pueblo, ahora y por siempre o por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y ahora sí, la bendición es todopoderoso, y Él sí hace 3 cruces: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el diácono añade: pueden ir en paz, o bien una de estas formas: la alegría del Señor sea nuestra fuerza, glorifiquen al Señor con su vida, en el nombre del Señor, anuncien a toda la alegría del Señor resucitado. Y todos terminan: demos gracias a Dios. Y aquí arriba el numeral 142 nos dice: en algunas ocasiones y en determinadas misas rituales puede darse una de las bendiciones solemnes o de las oraciones sobre el pueblo. Estas bendiciones solemnes, ¿dónde se encuentran? Si es una misa sacramental de sacramento, misa ritual, viene al final del formulario. Pero si las encontramos, una misa de tiempo ordinario, tiempo pascual, cuaresma, la Santísima Virgen María, San Pedro y San Pablo o cualquiera, la página viene al final de donde está el formulario de esa misa. O bien las encontramos al final en el misal romano, después del ordinario de la misa. Así que donde encuentren esta hoja de la bendición, seguirá inmediatamente las bendiciones solemnes y las oraciones sobre el pueblo. Así pues, terminada el demos gracias a Dios, el sacerdote besa con veneración el altar como al comienzo y hace la reverencia junto con los ministros, y de ahí se retira a la sacristía. Pero si de ahí sigue otra acción litúrgica, como alguna hora santa, veneración al Santísimo, alguna procesión, o bien el resto de la liturgia de las horas, se omite la despedida, y entonces después de la oración después de la comunión o después de los avisos, continúa el siguiente acto litúrgico. Así pues, por hoy esto sería todo lo que veríamos. Ya hemos terminado el ordinario de la misa. A partir del siguiente capítulo vamos a ir tratando poco a poco los diferentes tiempos litúrgicos, celebraciones y la forma en que se desarrollan. Serán videos un poco más extensos, pero espero que les sigan sirviendo para conocer un poco más acerca de nuestra Santa Madre Iglesia. Muchas gracias por seguir en estos capítulos. Compártanlos entre los grupos parroquiales, compartan estos videos a fin de que vayamos conociendo un poco más. Si tienen dudas, ahí tienen a sus párrocos, o bien pueden dejar unos comentarios y ahí buscaremos resolver sus dudas. Muchas gracias por seguir con nosotros, que Dios me los bendiga.